Capítulo 13. Es como un colegio, comentó Hilary. Se encontraba de nuevo en sus habitaciones. Los vestidos y cosméticos que había escogido le aguardaban en su dormitorio. Colgó los trajes en el armario y dispuso las demás cosas a su gusto. Sí, lo sé, confirmó Bitterton. Al principio yo pensaba lo mismo. Su conversación era prudente y un tanto formal. Seguía pesando sobre ellos la sombra de un posible micrófono. Thomas añadió de una manera un tanto ambigua. Todo va bien, creo que probablemente todo fuera producto de mi imaginación, de todas maneras. Dejó la frase sin terminar, pero Hilary comprendió que lo que acababa de decir era: pero de todas maneras será mejor que andemos con cuidado. Todo aquello, pensó Hilary, era como una fantástica pesadilla. Allí estaba ella con un extraño y, no obstante, la incertidumbre y el peligro hacía que ninguno de los dos se sintiera violento. Era como escalar una montaña suiza donde se comparte una cabaña con los guías y otros escaladores como algo muy natural. Cuesta un poquitín acostumbrarse, añadió Bitterton al cabo de unos instantes. Seamos muy naturales, corrientes. Más o menos como si todavía estuviésemos en casa. Ella comprendió lo acertado de su consejo. Aquella sensación de irrealidad persistiría durante algún tiempo. No era momento para trazar las razones, las esperanzas y las desilusiones que impulsaron a Bitterton a abandonar Inglaterra. Eran dos personajes que representaban su papel con una amenaza indefinida sobre sus cabezas. He tenido que pasar por un montón de formalidades médicas, psicológicas y todo eso. Sí, siempre se hace, es natural, supongo. ¿Tú hiciste lo mismo? Más o menos. Luego fui a ver al subdirector, así creo que le llaman. Sí, es quien dirige este sitio. Un hombre muy capaz y un buen administrador. ¿Pero no es la cabeza de todo esto? Oh, no, ese es el director. ¿Lo veré? Supongo que sí, pero no suele dejarse ver a menudo. De cuando en cuando viene y nos echa un discurso. Posee una personalidad muy estimulante. Bitterton frunció el entrecejo muy levemente. Hilary consideró prudente abandonar el tema. La cena es a las 8, dijo Bitterton mirando su reloj. De 8 a 8:30. Será mejor que bajemos si estás dispuesta. Habló en el mismo tono de quien está en un hotel. Hilary se había puesto el vestido que acababa de adquirir. Era de un tono gris verdoso muy suave, que resaltaba su roja cabellera. Se puso un collar bastante bonito y dijo que estaba lista. Bajaron la escalera y tras recorrer varios pasillos, llegaron al gran comedor. Miss Jensen salió a su encuentro. Le he preparado una mesa algo más grande, Tom. 2 compañeros de viaje de su esposa se sentarán con ustedes. Y los Murchison, desde luego. Se dirigieron a la mesa indicada. La mayoría eran para 4, 8 o 10 personas. Andy Peters y Erickson ya estaban sentados y se pusieron en pie al acercarse Hilary y Tom. La joven les presentó a su marido. Luego se unió a ellos otra pareja. Bitterton les presentó como el doctor Murchison y su esposa. Simon y yo trabajamos en el mismo laboratorio, explicó. Simon Murchison era un hombre joven, delgado y de aspecto anémico. Tenía unos 26 años. Su esposa era una robusta morena. Hablaba con fuerte acento extranjero, y Hilary supuso que debía ser italiana. Se llamaba Bianca. Saludó a la joven cortésmente, aunque, al menos eso le pareció a ella, con cierta reserva. Mañana le enseñaré este lugar. Usted no es científica, ¿verdad? No, no recibí formación científica, replicó Hilary. Antes de casarme era secretaria. Bianca es abogada, comentó su esposo. Ha estudiado económicas y derecho mercantil. Algunas veces da conferencias, pero es difícil encontrar en qué ocupar todo el tiempo disponible. Bianca se encogió de hombros. Ya me las apaño. Después de todo, Simon, vine aquí para estar contigo, y creo que hay muchas cosas que podrían organizarse. Estoy estudiando las condiciones. Quizá Mistress Bitterton, que no está ligada a ningún trabajo científico, puede ayudarme en estas cosas. Hilary se apresuró a aceptar. Andy Peters les hizo reír a todos diciendo tristemente: me siento como un niño pequeño que acaba de ingresar en un colegio y siente nostalgia de su casa. ¿Celebraré comenzar a trabajar? Es un lugar maravilloso para el trabajo, afirmó Simon Murchison con entusiasmo. Sin interrupciones y con todos los aparatos que desean. ¿Cuál es su especialidad?, le preguntó Andy Peters. Los 3 hombres se enfrascaron en una conversación técnica que Hilary apenas entendía.
Se dirigió a Erickson, que estaba reclinado en una silla mirando al vacío. ¿Y usted?, le preguntó. ¿También se siente como el niño nostálgico? Él la miró como si regresara de muy lejos. Yo no necesito un hogar. Todas estas cosas, hogar, lazos afectivos, padres, hijos, son grandes estorbos. Para trabajar hay que ser completamente libre. ¿Y usted cree que aquí lo será? Todavía no puedo decirlo, eso espero. Después de cenar se puede escoger entre varias cosas, le dijo Bianca a Hilary. Hay un salón de juegos en el que se puede jugar al bridge. También hay cine. 3 noches por semana se ofrecen representaciones teatrales. De cuando en cuando también organizan un baile. Erickson frunció el entrecejo. Todas esas cosas son innecesarias, comentó, disipan energías. Para las mujeres no, respondió Bianca. Para nosotras son necesarias. Él la miró con frialdad y disgusto. Para Erickson las mujeres también somos innecesarias, pensó Hilary. Yo me acostaré temprano, comentó en voz alta, bostezando deliberadamente. Creo que esta noche no me apetecerá ver ninguna película ni jugar al bridge. Sí, querida, se apresuró a decir Tom Bitterton. Es mucho mejor que te acuestes pronto y descanses. Recuerda que has tenido un viaje agotador. Se levantaron de la mesa y añadió. Aquí el aire es maravilloso de noche. Solemos dar una vuelta por la terraza jardín antes de ir a divertirnos o estudiar. Subiremos un rato y luego te acuestas. Subieron por un ascensor manejado por un nativo de magnífico aspecto, vestido de blanco. Hilary se fijó en que los asistentes eran más morenos y más corpulentos que los delgados bereberes, que tenían el tipo del desierto. A la joven le sorprendió la inesperada belleza de la terraza y también por el gasto que representaba. Debían haber subido hasta allí toneladas de tierra, y el resultado era como un cuento de las 1001 noches. Se oía el murmullo del agua, y había gran cantidad de altas palmeras, bananos y plantas tropicales, y caminos de azulejos con multicolores dibujos de flores persas. «Es increíble, aquí en medio del desierto», y dijo lo que había pensado. «Parece un cuento de las 1001 noches». «Estoy de acuerdo con usted, Mistress Bitterton», dijo Murchison. «Parece exactamente la obra del genio de la lámpara. Supongo que ni siquiera en el desierto hay nada que no pueda conseguirse teniendo agua y dinero en abundancia». «¿De dónde viene el agua?» «De un manantial que nace de lo más profundo de la montaña. Esa es la raison d'être de la unidad». Muchas personas paseaban por el jardín, pero poco a poco se fueron retirando. Los Murchison se excusaron. Iban a asistir a la representación de un ballet. Quedaba ya muy poca gente. Bitterton guió a Hilary con una mano sobre su brazo hasta un lugar despejado cerca del parapeto. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas, y el aire era ahora fresco y estimulante. Estaban solos. Hilary se sentó en un banco y Bitterton permaneció de pie. «Ahora dime, ¿quién diablos eres tú?» Ella le miró un instante sin responder. Antes de contestar a su pregunta, había algo que ella necesitaba saber. «¿Por qué me reconociste como tu esposa?» Se miraron. Ninguno de los dos deseaba ser el primero en hablar. Era un duelo de voluntades, pero Hilary sabía que, por fuerte que fuera la de Tom Bitterton cuando dejó Inglaterra, ahora era inferior a la suya. Ella había llegado allí dispuesta a organizar su propia vida. Tom Bitterton vivía una existencia planeada. Ella era la más fuerte. Al fin Tom apartó la vista y susurró de mala gana. «Fue solo un impulso. Probablemente fui un tonto. Imaginé que te habían enviado para sacarme de este lugar». «¿Entonces quieres salir de aquí?» «Dios mío, ¿cómo puedes preguntarlo? ¿Cómo llegaste hasta aquí desde París?» Tom Bitterton soltó una risa amarga. «No me secuestraron ni nada parecido, si eso es lo que piensas. Vine por mi propia voluntad y lleno de entusiasmo». «¿Sabías que venías aquí?» «No tenía la menor idea de que venía a África, si eso es a lo que te refieres. Me pillaron con el cebo habitual. La paz en la tierra, la libertad de compartir los secretos científicos con todos los hombres de ciencia del mundo, la desaparición del capitalismo y los belicistas. La palabrería de costumbre. Ese individuo, Peters, que vino contigo, se ha tragado el mismo anzuelo». «¿Y cuando llegaste aquí descubriste que no era así?» De nuevo se volvió a oír su risa amarga. «Ya lo verás por ti misma. O tal vez sea así, más o menos. Pero no de la manera que uno imagina, no hay libertad». Se sentó a su lado con el entrecejo fruncido. «Eso es lo que me hundió en casa, la sensación de ser vigilado continuamente y las medidas de seguridad. El tener que dar cuenta de todos tus actos, de los amigos.
Todo necesario tal vez, pero que al fin termina por hundirte. Y entonces cuando alguien se presenta con una proposición, le escuchas. Todo suena muy bonito. Rió de nuevo. ¿Y dónde terminas? ¿Aquí? ¿Quieres decir que estás exactamente en las mismas circunstancias de las que tratabas de escapar? ¿Estás vigilado como antes del mismo modo o quizá peor? Bitterton apartó un mechón de pelo de su frente con un gesto nervioso. No lo sé, francamente lo ignoro. No puedo estar seguro. Tal vez sean cosas de mi imaginación, no sé si me vigilan. ¿Por qué habían de espiarme? ¿Por qué habrían de preocuparse? Me tienen aquí prisionero en una cárcel. ¿Y no es eso lo que habías imaginado? Eso es lo más extraño de todo. Supongo que, en cierto modo, sí. Las condiciones de trabajo son perfectas. Se tienen todas las facilidades y toda clase de aparatos. Puedo trabajar durante tanto tiempo como quiera o solo un rato. Tenemos toda clase de comodidades, alimentos, vestidos, viviendas. Pero no olvidas nunca que estás en una prisión. Lo sé. Cuando las puertas se cerraron sentí esa horrible sensación. Señaló Hillary con un estremecimiento. Bien. Bitterton pareció recobrarse. Ya he contestado a tu pregunta, ahora responde a la mía. ¿Qué es lo que haces aquí pretendiendo ser Olive? Olive. Se detuvo buscando las palabras. Sí, ¿qué le ha ocurrido a Olive? ¿Qué es lo que intentas decirme? Ella contempló con tristeza el rostro macilento y nervioso. He estado temiendo tener que decírtelo. ¿Es que le ha ocurrido algo? Sí, no sabes cuánto lo siento. Tu esposa ha muerto. Venía a reunirse contigo y el avión se estrelló. La llevaron a un hospital donde murió 2 días después. Él miró a lo lejos como si no estuviera dispuesto a demostrar emoción alguna. ¿De modo que ha muerto? Preguntó tranquilamente. Se hizo un prolongado silencio. Luego Tom se volvió hacia ella. Muy bien, sigamos. Tú ocupaste su puesto y viniste aquí. ¿Por qué? Esta vez Hillary estaba dispuesta a responder. Bitterton creía que había sido enviada para sacarlo de allí, pero no era así. Su posición era más bien la de una espía. La habían enviado para conseguir información, no para planear la huida de un hombre que se había situado por gusto en la posición en que se encontraba. Además, ella no contaba con ningún medio. Estaba tan prisionera como él. Confiar en Tom podría resultar peligroso. Bitterton estaba próximo a desmoronarse. En cualquier momento podía fallarle los nervios. Y en semejantes circunstancias, sería una locura esperar que guardara un secreto. Yo estaba en el hospital con tu esposa cuando falleció. Me ofrecí a ocupar su puesto y tratar de llegar hasta ti. Quiso que te trajera un mensaje a toda costa. Bitterton frunció el entrecejo, pero seguramente ella se apresuró a continuar antes de que comprendiera lo endeble de su historia. No es tan absurdo como parece, comprende. Yo simpatizo con todas estas ideas. Esas ideas de las que acabas de hablarme. Compartir los secretos científicos con todas las naciones, un nuevo orden mundial. Sentía entusiasmo por todo esto y luego el pelo. Si ellos esperaban a una mujer pelirroja aproximadamente de mi edad, pensé que lograría pasar por Olive. Me pareció que, de todas maneras, valía la pena probarlo. Sí, le miró la cabeza. Tienes el mismo pelo de Olive. Y luego comprende, tu esposa insistió mucho en el mensaje que quería que te transmitiera. Oh, sí, el mensaje. ¿Qué mensaje? Decirte que tuvieras cuidado, mucho cuidado. Que estabas en peligro, que no te fiaras de alguien llamado Boris. ¿Boris? ¿Te refieres a Boris Glird? Sí, ¿lo conoces? Nunca lo he visto, pero lo conozco de nombre. Es un pariente de mi primera esposa, sé quién es. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué? Exclamó distraído. Hillary repitió la pregunta. Oh, eso. Pareció volver de muy lejos. No sé por qué había de ser peligroso para mí, pero es cierto que en todos sentidos es un individuo peligroso. ¿En qué sentido? Es uno de esos idealistas medio chalados que matarían satisfechos a media humanidad, si por alguna razón lo considerara conveniente. Conozco la clase de persona a la que te refieres. Creía saberlo muy bien. ¿Pero por qué? ¿Olive lo había visto? ¿Qué te dijo? No sé qué decirte. Esto es todo lo que me dijo. Habló del peligro. Así que no podía creerlo. ¿Creer qué? No lo sé. Vaciló un momento y luego dijo, comprende, estaba agonizando. Un espasmo de dolor contrajo su rostro. Lo sé, lo sé. Ya me iré acostumbrando con el tiempo. Ahora no puedo creerlo. Pero me intriga lo de Boris. ¿Cómo podría ser peligroso para mí aquí? Supongo que si vio a Olive, debía estar en Londres. Sí, estaba en Londres. Entonces, sencillamente no lo entiendo. Oh, bueno, ¿qué importa?
¿Qué diablos importa nada? Aquí estamos hundidos en esta maldita unidad, rodeados de un montón de autómatas. Esa es la impresión que me dan. Y no podemos salir. Dejó caer su puño crispado sobre el banco. No podemos salir. «Oh, sí podemos», afirmó Hilary. Él la miró con sorpresa. «¿Qué diablos quieres decir?» «Encontraremos el medio», insistió confiada. «Mi querida amiga», se rió con sarcasmo. «No tienes la menor idea de lo que es este lugar. La gente escapó de los sitios más inverosímiles durante la guerra, cavando túneles o lo que sea. ¿Cómo se puede hacer un túnel en roca viva? ¿Y en qué dirección? Estamos en medio del desierto. Entonces tendrá que ser lo que sea». Tom la miró. Ella sonreía con una confianza más voluntariosa que auténtica. «Eres una criatura extraordinaria, pareces muy segura de ti misma. Siempre hay un medio. Supongo que requerirá tiempo y mucho cálculo». «Tiempo». El rostro de Tom volvió a ensombrecerse. «Eso es lo que yo no tengo». «¿Por qué?» «No sé si serás capaz de comprenderlo. La verdad es que no puedo trabajar aquí». «¿Qué quieres decir?» Hilary frunció el entrecejo. «¿Cómo explicártelo? No puedo trabajar. No puedo pensar. En mi trabajo hay que concentrarse muchísimo. En parte es creativo. Desde que he llegado aquí he perdido el estímulo. Todo lo que puedo hacer son cosas rutinarias que haría cualquier científico barato. Pero no me trajeron aquí para eso. Ellos quieren algo original, y yo no puedo hacerlo. Cuanto más nervioso me pongo, más miedo tengo y estoy en peores condiciones para hacer nada que valga la pena. Y eso me está volviendo loco, ¿comprendes?» Sí, ahora lo comprendía. Recordó los comentarios del Dr. Rubeck acerca de las prima donna y los científicos. «Si yo no hago nada de provecho, ¿para qué sirvo en una organización como esta? ¿Me liquidarán?» «Oh, no. Claro que sí. Aquí no hay sentimentalismos. Lo que me ha salvado hasta ahora es el asunto de la cirugía estética. Lo hacen poco a poco, y es lógico que un individuo que sufre constantes operaciones no pueda concentrarse. Pero ahora ya han terminado». «¿Pero por qué lo han hecho? ¿Con qué objeto?» «Oh, por seguridad. Quiero decir por mi seguridad personal. Se hace si eres un hombre buscado». «¿Entonces eres un hombre buscado?» «Sí, ¿no lo sabías?» «Oh, supongo que no lo publicaron en los periódicos. Quizá ni siquiera Olive lo sabía, pero me buscan, desde luego». «¿Quieres decir por traición? ¿Es que le has vendido secretos atómicos?» Él rehuyó la mirada. «No les he vendido nada. Les conté todo lo que sabía, de nuestros procedimientos sin recibir nada a cambio. No sé si podrás creerme, pero deseaba hacerlo. Reunir todos los conocimientos científicos formaba parte de este tinglado, ¿me comprendes, no?» Lo comprendía perfectamente. También comprendía a Andy Peters. E incluso veía a Erickson con sus ojos de fanático soñador traicionando alegremente a su patria. No obstante, le costaba imaginar a Tom Bitterton haciendo una cosa semejante. Y comprendió asustada que era por la misma diferencia que existía entre el Bitterton que había llegado unos meses atrás pletórico de entusiasmo y el de ahora. Nervioso, fracasado, deshecho. Un hombre cualquiera terriblemente asustado. Y mientras ella consideraba la lógica de estos pensamientos, Bitterton miró nervioso a su alrededor. «Todos han bajado», dijo. «Será mejor que...» Hilary se puso en pie. «Sí, pero no te preocupes. Todos lo encontrarán natural dadas las circunstancias. Tendremos que seguir adelante con toda esa farsa. Quiero decir que tendrás que seguir siendo mi esposa», dijo con voz ronca. «Desde luego. Pero no te preocupes. Quiero decir que no debes temer nada, yo dormiré en la salita». Tragó saliva avergonzado. «Qué guapo es», pensó Hilary mirando su perfil, «y qué poco me atrae». «No creo que debamos preocuparnos por eso», dijo alegremente. «Lo importante es salir de aquí con vida». Capítulo 14. En una habitación del Hotel Mamounia, de Marrakech, el hombre llamado Jessop hablaba con Miss Harrington. Esta vez se trataba de una Miss Harrington muy distinta de la que Hilary conociera en Casablanca y Fez. La misma apariencia, el mismo vestido, el mismo deprimente peinado, pero su actitud había cambiado. Ahora era una mujer enérgica y competente que daba la sensación de ser mucho más joven de lo que representaba. El tercer hombre de la habitación era un hombre moreno y robusto, de mirada inteligente. Tabaleaba con los dedos sobre la mesa, tarareando por lo bajo una cancioncilla francesa. «Y que usted sepa», decía Jessop, «esas son las únicas personas con las que habló en Fez. Esa mujer llamada Calvin Baker, a quien ya habíamos conocido en Casablanca. Confieso francamente que no he conseguido formarme una opinión de ella.
Hice todo lo posible para agradar a Olive Bitterton y a mí también. Pero las norteamericanas son así. Les gusta entablar conversación con las personas en los hoteles y acompañarlas en sus viajes. Sí, confirmó Jessop. Es todo demasiado evidente para lo que buscamos. Y además, prosiguió Janet Harrington, ella también iba en ese avión. Usted da por hecho que el accidente fue premeditado, dijo Jessop, mirando de soslayo al hombre moreno y cuadrado. ¿Y usted, LeBlanc, qué opina? El aludido dejó de tapalear con los dedos por unos momentos e interrumpió la tonadilla. Se sepó. Pudo tratarse de un sabotaje y por eso se estrelló. Nunca lo sabremos. El aparato se incendió al estrellarse y todos los que iban a bordo perdieron la vida. ¿Qué sabe del piloto? ¿Alcalde? Joven y bastante competente, nada más. Y que le pagaban muy mal. Este último lo añadió después de una breve pausa. Por lo tanto, dispuesto a aceptar otro empleo, pero no un candidato al suicidio, comentó Jessop. Se encontraron 7 cadáveres, continuó LeBlanc, carbonizados y reconocibles, pero 7 cadáveres. Jessop se volvió a Janet Harrington. ¿Qué estábamos diciendo?, le preguntó. En Fez había una familia francesa con la que Mistress Bitterton cambió algunas palabras, y un hombre de negocios suizo muy rico con una muchacha muy atractiva, y el magnate del petróleo, Monsieur Aristide. Ah, sí, ese personaje fabuloso, exclamó LeBlanc. Me he preguntado a menudo qué debe sentirse al tener tanto dinero. Yo me lo gastaría en las carreras, en las mujeres y en todas las cosas que ofrece el mundo, pero el viejo Aristide se encierra en el castillo que tiene en España. Desde luego lo tiene, mon cher, y colecciona, dicen, porcelana china. Pero hay que tener en cuenta, agregó, que ha cumplido los 70, y es posible que a esa edad lo único que le interese sea la porcelana china. Según los chinos, replicó Jessop, entre los 60 y los 70 años es cuando se vive más intensamente, y uno es capaz de apreciar la belleza y los placeres de la vida. «Pas moi», exclamó LeBlanc. En Fez había también algunos alemanes, continuó Janet Harrington. Pero que yo sepa no cruzaron palabra alguna con Olive Bitterton. Tal vez un camarero o un criado, dijo Jessop. Eso siempre es posible. ¿Y dice que fue sola a la ciudad antigua? Fue con uno de los guías oficiales. Alguien pudo ponerse en contacto con ella durante la excursión. De todas formas, la decisión de ir a Marrakech fue muy repentina. No tanto, le corrigió Janet. Ya tenía hechas las reservas. Ah, me equivoqué. Lo que quise decir es que Mistress Calvin Baker se decidió un tanto repentinamente a acompañarla. Se levantó para caminar arriba y abajo. Voló hacia Marrakech. El avión se estrella y es pasto de las llamas. Parece que a las personas llamadas Olive Bitterton le es fatídico el viaje por el aire. Primero el accidente de Casablanca y luego este otro. ¿Fue un accidente o lo provocaron? Si había personas que deseaban librarse de Olive Bitterton, hubiera encontrado medios más sencillos que estrellar un avión, digo yo. Nunca se sabe, replicó LeBlanc. Compréndame, mon cher. Cuando se llega a ese estado de ánimo en el que las vidas humanas no cuentan, entonces es más fácil poner un explosivo debajo del asiento del avión. Que aguardar en una esquina una noche oscura y clavarle un cuchillo por la espalda. Así que se deja el paquete y el hecho de que mueran otras 6 personas ni siquiera se toma en consideración. Claro que estoy en minoría, dijo Jessop, pero todavía sigo pensando que existe una tercera posibilidad, que simularon el accidente. LeBlanc le miró con interés. Sí, eso pudo hacerse. Pudieron aterrizar y luego prender fuego al avión, pero no podemos apartarnos del hecho, mon cher. De que había personas a bordo y que los cuerpos carbonizados estaban allí. Lo sé, contestó Jessop. Ese es el obstáculo. Oh, no dudo de que mis ideas son fantásticas, pero es un fin demasiado perfecto para nuestra cacería. Demasiado. Eso es lo que yo siento. Significa que se acabó. Escribir RIP en el margen de nuestro informe y darlo por terminado. Ya no tenemos rastro alguno que seguir. Se volvió a LeBlanc. ¿Están rastreando la zona? Desde hace 2 días, contestó el aludido. Hombres expertos, claro que el lugar donde se estrelló el avión es un punto particularmente solitario. Por cierto, se había desviado de su ruta. Lo cual es significativo, intervino Jessop. Se están investigando a fondo en todos los pueblos cercanos.
Las rodadas muy próximas de un coche, las viviendas, todo. En este país, tanto como en el suyo, comprendemos la importancia de la investigación. También Francia ha perdido a algunos de sus jóvenes científicos. En mi opinión, mon cher, es más fácil poner control a los temperamentales cantantes de ópera que a los científicos. Estos jóvenes son geniales, excéntricos rebeldes, y lo más peligroso es que son de los más crédulos. ¿Qué es lo que imaginan que ocurre en là-bas? ¿Dulzuras, luz, deseos de descubrir la verdad o el secreto de la longevidad? Cielos, qué desilusión les espera, pobrecillos. Repasemos de nuevo la lista de pasajeros, dijo Jessop. El francés alargó la mano para coger un papel de una bandeja y tendérsela a su colega. Los dos hombres lo repasaron juntos. Mistress Calvin Baker, estadounidense. Mistress Bitterton, inglesa. Thorkild Eriksson, noruego. A propósito, ¿qué se sabe de él? Nada que llame la atención, afirmó Leblanc. Era joven, no tendría más de 27 o 28 años. Me suena ese nombre, dijo Jessop con el entrecejo fruncido. Estoy casi seguro, de que dio una conferencia en la Royal Society. Luego está la religieuse, continuó Leblanc, volviendo a la lista. La hermana Mary no sé qué. Andrew Peters, también de Estados Unidos. El doctor Barron. Era muy conocido, el doctor Barron. Un hombre eminente, un experto en enfermedades infecciosas. Guerra biológica, señaló Jessop. Concuerda, todo concuerda. Un hombre mal pagado y descontento, dijo el francés. ¿Cuántos fueron a Saint-Yves? Murmuró Jessop. Leblanc le dirigió una rápida mirada de incomprensión, y el otro se disculpó. Es una antigua canción infantil. En lugar de Saint-Yves, ponga un interrogante. Quiere decir en ninguna parte. Sonó el teléfono y Leblanc lo atendió. «Aló, Quisquilea». «Ah, sí, hágalo subir». Miró a Jessop con el rostro súbitamente animado. Era uno de mis hombres que me informaba. Parece ser que ha descubierto algo. Mon cher collègue, es posible, y no digo más, que su optimismo sea justificado. Casi enseguida 2 hombres entraron en la estancia. El primero recordaba algo a Leblanc. El mismo tipo macizo, moreno e inteligente. Sus ademanes eran respetuosos, pero se notaba su satisfacción. Vestía a la europea, aunque sus ropas estaban muy manchadas y cubiertas de polvo. Evidentemente acababa de llegar de viaje. Le acompañaba un nativo con el típico vestido blanco, que mostraba la digna compostura de aquellos que viven en lugares remotos. Sus maneras eran corteses, aunque no serviles. Miraba a su alrededor con algo de asombro mientras el otro hablaba rápidamente en francés. Se ofreció una recompensa, explicó, y este tipo, su familia y muchos de sus amigos han estado buscando diligentemente. Lo he traído para que él mismo le entregue lo que encontró y por si quiere hacerle alguna pregunta. Leblanc miró al bereber. Ha realizado un buen trabajo, dijo empleando el lenguaje nativo. Tiene los ojos de un halcón. Muéstrenos su descubrimiento. De un pliegue de la blanca túnica sacó un objeto diminuto y lo depositó sobre la mesa. Era una perla sintética bastante grande de un gris rosáceo. «Es como la que me enseñaron a mí y a los otros», dijo. «Tiene valor y yo la he encontrado». Jessop alargó la mano y cogió la perla. De su bolsillo sacó otra exactamente igual para examinarlas conjuntamente. Luego se acercó a la ventana y las contempló a través de una lupa. «Sí, la marca está aquí». Su voz vibró excitada mientras volvía a la mesa. «Buena chica», dijo. «Buena chica, lo hizo». Leblanc estaba interrogando al bereber en árabe. Cuando acabó se volvió hacia Jessop. «Le presento mis excusas, mon cher collègue. Esta perla fue encontrada casi a media milla del aparato». «La cual demuestra», señaló Jessop, «que Olive Bitterton sobrevivió al accidente y, a pesar de que se encontraron 7 cadáveres carbonizados, uno de ellos desde luego no era el suyo». «Ahora extenderemos la búsqueda», dijo Leblanc. Volvió a dirigirse al bereber, que sonrió contento y abandonó la habitación con el hombre que le había acompañado. «Será recompensado como se le prometió, y ahora buscarán por todas partes esas perlas. Esta gente tiene ojos de halcón, y la noticia de que pueden ganar un buen dinero como recompensa correrá como un reguero de pólvora. Creo, mon cher collègue, que obtendremos resultados». «Confiemos en que no hayan adivinado lo que estaba haciendo». Jessop meneó la cabeza. Era algo muy natural. Se rompe el collar, se recogen aparentemente las perlas que se han caído y se guardan en un bolsillo, que tiene un pequeño agujero. Además, ¿por qué iban a sospechar de ella? Es Olive Bitterton, ansiosa por reunirse con su marido.
Debemos revisar este asunto bajo este nuevo aspecto. LeBlanc le pasó la lista de pasajeros. Olive, Bitterton y el Dr. Barron. 2 por lo menos que iban a donde tenían que ir. La norteamericana Mistress Calvin Baker. En cuanto a ella mantendremos una actitud abierta. Dice usted que Thorkill Erickson dio una conferencia ante la Royal Society. Peters, el norteamericano, según su pasaporte era químico investigador. La Religious, bueno, podría ser un buen disfraz. En resumen, una serie de personas traídas desde distintos puntos para que viajaran en el mismo aparato en ese preciso día. Y luego el avión es descubierto en llamas y en su interior aparece un número conveniente de cadáveres carbonizados. Y yo me pregunto, ¿cómo pudieron hacerlo? Enfant, c'est colosal. Sí, comentó Jessop. Fue el último toque conveniente. Pero ahora sabemos que 6 o 7 personas emprendieron un nuevo viaje y sabemos cuál fue su punto de partida. ¿Qué haremos ahora? ¿Visitar el lugar? Exacto, replicó LeBlanc. Montaremos nuestro cuartel general en la vanguardia. Si no me equivoco, ahora que estamos sobre la pista surgirán nuevas pruebas. Si nuestros cálculos son exactos, concluyó Jessop, tendrá que haber resultados. Los cálculos fueron muchos y diversos. La velocidad promedio de un coche, las paradas para repostar gasolina, los pueblos donde los viajeros pudieron pasar la noche. Las pistas eran muchas y confusas. Las desilusiones eran constantes, pero de cuando en cuando se obtenía un resultado positivo. Voilà, mon capitaine. Una búsqueda en las letrinas como usted ordenó. En un rincón oscuro de la letrina de la casa de un tal Abdul Mohamed se encontró una perla incrustada en un pedazo de goma de mascar. Él y sus hijos fueron interrogados. Al principio negaban, pero al fin tuvieron que confesar. Una camioneta con 6 personas, que dijeron ser una expedición arqueológica alemana, pasaron la noche en su casa. Les pagaron mucho dinero y les dijeron que lo mantuvieran en secreto, con la excusa de que pensaban realizar algunas excavaciones ilícitas. Unos niños del pueblo de El Khalf también trajeron otras 2 perlas. Ahora sabemos la dirección. Y aún hay más, monsieur le capitaine. La mano de Fátima fue vista como usted predijo. Este tipo se lo dirá. El tipo en cuestión era un bereber de aspecto salvaje. Estaba con mi rebaño por la noche y oí un coche. Cuando pasó junto a mí vi la mano de Fátima recortada en uno de sus costados. Le digo que resplandecía en la oscuridad. La aplicación del fósforo en un guante puede resultar muy eficaz, murmuró LeBlanc. Le felicito por la idea, monsieur. Es efectiva pero peligrosa, contestó Jessop. Quiero decir que también pudo ser vista fácilmente por los fugitivos. LeBlanc se encogió de hombros. No podía ser vista a la luz en pleno día. No, pero si se hubieran detenido y apeado del coche en la oscuridad. Incluso en ese caso. Es una superstición árabe muy conocida. La pintan a menudo en los carros y vagones. Solo hubiesen pensado que un piadoso musulmán la había pintado con pintura fosforescente en su vehículo. Es cierto, pero debemos estar prevenidos. Porque si nuestros enemigos lo notaron, es muy posible que nos proporcionen una pista falsa de manos de Fátima fosforescentes. En cuanto a esto, estoy de acuerdo con usted. Debemos estar ojo a visor. Siempre, siempre alerta. A la mañana siguiente, LeBlanc recibió otras 3 perlas falsas dispuestas en forma de triángulo en un pedazo de goma de mascar. Esto significa, dijo Jessop, que la próxima etapa del viaje fue en avión. Interrogó a LeBlanc con la mirada. «Está usted en lo cierto», replicó el otro. «Esto fue encontrado en un aeródromo militar, abandonado en un lugar solitario y remoto. Había señales recientes del aterrizaje y despegue de un avión». Se encogió de hombros. Un avión desconocido que, una vez más, partió con rumbo ignorado. Esto nos deja de nuevo parados y sin saber dónde recuperar el rastro. Capítulo 15. Es increíble, pensó Hilary. Es increíble que lleve aquí 10 días. Lo más preocupante, pensaba Hilary, era ver con qué facilidad se acostumbraba una a todo. Recordó que en una ocasión había visto en Francia un peculiar instrumento de tortura de la Edad Media, una jaula de hierro donde se encerraba al prisionero, que no podía tenderse, estar de pie ni sentarse. El guía les contó que el último hombre encerrado allí había vivido 18 años y luego otros 20 más cuando lo sacaron de la jaula hasta que murió ya anciano. Esta adaptabilidad era lo que diferenciaba al hombre de los animales, el hombre que puede vivir en cualquier clima, comiendo de todo y en las condiciones que sean, puede sobrevivir libre o en cautiverio.
Al llegar a la unidad, Hilary sintió un pánico ciego, una horrible sensación de encierro y frustración, y el hecho de que la cárcel estuviera simulada con toda clase de lujos hacía que le resultara aún más terrible. Y no obstante, ahora y después de tan solo una semana, había ya comenzado a aceptar aquellas condiciones de vida como naturales. Era una existencia extraña. Nada parecía del todo real, y sentía que el sueño duraba ya bastante tiempo, y que seguiría durando algún tiempo más. Quizá para siempre. Viviría siempre allí en la unidad. Esto era la vida y no había nada más en el exterior. Esta peligrosa adaptación, pensó, se debía en parte a su condición de mujer. Las mujeres eran adaptables por naturaleza, es su fortaleza y su debilidad. Examinan el entorno, lo aceptan y, como son realistas, procuran sacar el mayor provecho posible. Lo que más interesaba a la joven eran las reacciones de las personas que llegaron con ella. Alga y Nedheim apenas la veía, como no fuera algunas veces a la hora de la comida. Cuando se encontraban, la alemana le dedicaba una inclinación de cabeza, pero nada más. Por lo que podía ver, Helga era feliz y estaba satisfecha. Evidentemente la unidad correspondía a la imagen que se había formado. Pertenecía al tipo de mujer absorta en su trabajo y que se apoya en su natural arrogancia. Su superioridad en la de sus compañeros científicos era el primer artículo en el credo de Helga Nedheim. No creía en la paz del mundo, ni en la hermandad de los hombres, ni en la libertad de mente y espíritu. Para ella el futuro se reducía a la conquista. La raza superior de la que ella era miembro gobernaría el resto del mundo constituido por esclavos que, de portarse bien, serían tratados con condescendencia. A Helga no le importaba si los puntos de vista de sus compañeros de trabajo eran distintos. Si sus ideas eran comunistas más que fascistas. Si hacían bien su trabajo, eran necesarios y sus ideas ya cambiarían. El doctor Barron era más inteligente que Helga Nedheim. Algunas veces Hilary sostenía alguna breve conversación con el francés. Estaba absorto en su trabajo y plenamente satisfecho de las condiciones para realizarlo. Pero su mentalidad gala le impulsaba a investigar y analizar el medio en que se encontraba. No era lo que yo esperaba, no, francamente, dijo un día. Entre nous, Mistress Bitterton, no me gustan las cárceles, y esto es una verdadera cárcel, por muy dorada que sea. ¿No existe la libertad que buscaba?, le preguntó Hilary. No, se equivoca, respondió sonriendo. Yo no buscaba la libertad. Soy un hombre civilizado y los hombres civilizados sabemos que no existe semejante cosa. Solo las naciones más jóvenes e inexpertas ponen la palabra libertad en su estandarte. Siempre ha de haber un muro de seguridad, y la esencia de la civilización es que el estilo de vida sea moderado. El término medio. Siempre se vuelve al término medio. Seré franco con usted, yo vine aquí por dinero. Hilary le devolvió la sonrisa enarcando una ceja. ¿Y de qué le sirve el dinero aquí? Paga los equipos de laboratorio más caros, replicó el doctor Barron. No estoy obligado a ponerlo de mi bolsillo y, de este modo, puedo servir a la ciencia y satisfacer mi propia curiosidad intelectual. Soy un hombre que ama su trabajo de veras, pero no por el bien de la humanidad. En general, he descubierto que los que van de benefactores son bastante tontos y a menudo incompetentes. No, lo que yo aprecio es el puro goce intelectual de la investigación. En cuanto al resto, antes de salir de Francia me pagaron una fuerte suma de dinero. La ingresé en un banco bajo otro nombre, y a su debido tiempo, cuando todo esto termine, podré gastarlo como mejor me plazca. ¿Cuándo todo esto termine?, repitió Hilary. ¿Pero por qué ha de terminar? Hay que tener sentido común, replicó el doctor Barron. No hay nada permanente. He llegado a la conclusión de que este lugar está dirigido por un loco. Permítame que le diga que un loco puede tener mucha lógica. Si uno es rico, lógico y al mismo tiempo loco, puede tener éxito y vivir sus ilusiones durante muchísimo tiempo. Pero al final, se encogió de hombros. Al final fracasará. Porque lo que ocurre aquí no es razonable. Y todo lo que no lo es, al final siempre sufre las consecuencias. Entretanto, volvió a encogerse de hombros. Me viene de perlas. Thorkild Eriksson, a quien Hilary suponía terriblemente desilusionado, parecía encontrarse muy a gusto en el ambiente de la unidad. Menos práctico que el francés, vivía su propia ilusión. El mundo en que vivía era tan extraño para Hilary que no lo comprendía. Generaba una especie de austera felicidad. Una inmersión en los cálculos matemáticos y una interminable lista de posibilidades. La extraña y despiadada rudeza de su carácter asustaba a la joven.
Le consideraba uno de esos seres que, en un rapto de idealismo, enviaría la muerte a 3/4 partes de la humanidad, para que la 1/4 parte restante pudiera participar en una utopía impracticable, existente solo en su imaginación. Con Andy Peters, el norteamericano, Hillary estaba más de acuerdo. Quizá porque Peters era un hombre de talento, pero no un genio. Por lo que decían los demás, había deducido que era un químico de primera, hábil y cuidadoso, pero no un pionero. Peters, al igual que ella, enseguida odió y temió el ambiente de la unidad. La verdad es que no sabía lo que me esperaba. Creí saberlo, pero me equivocaba. El partido no tiene nada que ver con este lugar. No estamos en contacto con Moscú. Esto es un montaje solitario, tal vez fascista. ¿No cree usted que es demasiado aficionado a poner etiquetas?, le contestó Hillary. Él reflexionó unos instantes. Tal vez tenga razón, pensándolo bien. Estas palabras no significan gran cosa. Pero sé una cosa, que quiero salir de aquí y saldré. No será fácil, replicó Hillary en voz baja. Estaban paseando cerca de las cantarinas fuentes de la terraza-jardín, después de la cena. La oscuridad y la luz de las estrellas creaban la sensación de encontrarse en los jardines del palacio de algún sultán. Los funcionales edificios de cemento quedaban ocultos de la vista. No será sencillo, pero no hay nada imposible. Me gusta oírle decir eso, exclamó Hillary. Oh, cómo me agrada. Él la miró con comprensión. ¿A usted también la desanima?, preguntó. Muchísimo. Pero no es eso lo que temo en realidad. ¿No? ¿Qué entonces? Lo que temo es llegar a acostumbrarme. Sí, pensó Peters pensativo. Sí, sé a lo que se refiere. Aquí hay una especie de sugestión de masas. Creo que tal vez tenga razón. Me parecería mucho más natural que la gente se rebelara. Sí, yo he pensado lo mismo. La verdad es que me he preguntado más de una vez si no habrá algún truco. ¿Truco? ¿Qué quiere decir? Bueno, hablando con toda franqueza, como si nos dieran alguna droga. Sí, pudiera ser. Algo en la comida o en la bebida que nos induzca, ¿cómo diría yo?, a la docilidad. ¿Existe una droga semejante? No es mi especialidad, pero hay cosas que se administran a las personas para calmarlas, para sedarlas antes de una operación quirúrgica. Lo que no sé es si existe algo que pueda administrarse durante un largo periodo de tiempo y que, al mismo tiempo, no disminuya el rendimiento de las personas. Me inclino a creer que producen este efecto mentalmente. Quiero decir que alguno de estos organizadores y administradores está muy versado en hipnosis, psicología y demás, y que, sin que nos demos cuenta, continuamente nos ofrecen sus gestiones sobre nuestro bienestar, de que estamos consiguiendo el objetivo final, el que sea. Y todo esto produce un efecto definitivo. Se pueden conseguir muchas cosas por ese camino, si se sabe cómo hacerlo. Pero nosotros no sabemos someternos, exclamó Hillary con calor. No debemos pensar ni por un momento que es bueno estar aquí. ¿Qué opina su marido? Tom, no lo sé, es tan difícil. Yo no puedo seguir. No podía contarle al hombre que la escuchaba toda la fantasía de su vida a medida que se desarrollaba. Durante 10 días había vivido muy cerca de un hombre que era un extraño para ella. Compartían el dormitorio y, si se despertaba por la noche, oía su respiración en la otra cama. Ambos habían aceptado el arreglo como inevitable. Ella era una impostora, una espía, dispuesta a representar cualquier papel y asumir cualquier personalidad. A Tom Bitterton no lo entendía. Lo consideraba un terrible ejemplo de lo que podía ocurrirle a un joven y brillante científico después de vivir varios meses en la enervante atmósfera de la unidad. De todas formas, él no aceptaba con calma su destino. Lejos de encontrar placer en su trabajo, se preocupaba cada vez más por la falta de concentración. De cuando en cuando le reiteraba lo que dijo la noche de su llegada. No puedo pensar. Es como si se me hubiera secado el cerebro. Sí, pensó Tom Bitterton. Por ser un verdadero genio, necesitaba más que nadie la libertad. La sugestión no había podido compensarlo de la pérdida de la libertad. Solo gozando de plena libertad era capaz de producir un trabajo creador. Era un hombre próximo a sufrir una fuerte depresión nerviosa. A la propia Hillary la trataba con extraña desatención. Para él no era una mujer, ni siquiera una amiga. Incluso dudaba de que hubiera sentido la muerte de su esposa. Lo único que le preocupaba incesantemente era el problema de su reclusión. «Tengo que salir de aquí», repetía una vez y otra vez.
Y en otras ocasiones, no lo sabía esto. No tenía idea de que fuera así. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo? Tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo. En el fondo era muy parecido a lo que decía Peters, pero el modo de expresarlo era muy distinto. Peters hablaba como un hombre joven, furioso, enérgico, desilusionado, seguro de sí mismo y resuelto a poner toda su inteligencia en contra del cerebro de aquella organización en la cual se encontraba. Pero las expresiones de rebeldía de Tom Bitterton eran la de un hombre a punto de hundirse, un hombre casi loco por la obsesión de escapar. Aunque tal vez, pensó Hilary de pronto, así estarían ella y Peters dentro de 6 meses. Quizá lo que comenzó siendo una sana rebeldía y una razonable confianza en el propio ingenio terminaría convirtiéndose en la frenética desesperación de un gato enjaulado. Deseó poder hablar de todo aquello con su acompañante. Si pudiera decirle, Tom Bitterton no es mi marido, no sé nada de él, no sé cómo era antes de venir aquí, así que estoy a oscuras. No puedo ayudarle, porque no sé qué hacer o qué decirle. En cambio tuvo que escoger cuidadosamente sus palabras. Ahora Tom me parece un extraño. No me cuenta nada. Algunas veces pienso que el confinamiento, la sensación de saberse encerrado, le está volviendo loco. Es posible que así sea, afirmó Peters. Pero dígame, usted habla tan confiado de escapar. ¿Cómo podemos huir? ¿Qué ocasiones tenemos? No quiero decir que podamos marcharnos pasado mañana, Olive. Hay que pensarlo y planearlo muy bien. No olvide que la gente se ha escapado de los lugares más inverosímiles. Muchos de los nuestros, y también de los suyos, han escrito libros acerca de sus fugas de las fortalezas alemanas. Aquello era otra cosa. No en lo esencial. Donde hay una entrada siempre existe una salida. Claro que aquí queda descartado excavar un túnel, de modo que eso suprime muchos otros medios. Pero como le digo, donde hay una entrada tiene que haber una salida. Con ingenio, disimulo, engaños, sobornos, tendríamos que conseguirlo. Es una cosa que hay que estudiar y pensar. Le digo una cosa, yo saldré de aquí, se lo aseguro. Le creo, contestó Hilary, pero ¿y yo? Bueno, para usted es distinto. Su voz sonó avergonzada. Por un momento no comprendió lo que quería decirle. Luego se dio cuenta de que se refería a que ella ya había alcanzado su objetivo. Había ido para reunirse con el hombre que amaba, y junto a él, sus deseos de escapar no serían tan grandes. Estuvo tentada de decirle a Peters toda la verdad, pero su instinto la contuvo. Le dio las buenas noches y dejó la terraza.